todo lo que hagamos, dice la palabra del Señor, que debemos hacerlo en el nombre del Señor, ¿no es cierto? Y para la honra y la gloria del Señor, ¿ya? Todo lo que hagáis, hacedlo para la honra y la gloria del Señor. Bueno, como les comentaba, vamos a comenzar esta presentación. Si ustedes pueden ver allí en la transparencia, hay un dibujo que representa a nuestro ministerio Fe en el siglo XXI. Este es un ministerio que está funcionando en Estados Unidos con personalidad jurídica y hemos estado trabajando básicamente en labores ministeriales, pero en línea a través de talleres y también predicaciones vía YouTube, ¿ya? Sin embargo, hemos sentido a bien y que es necesario con los hermanos que nos reunimos de dar un paso de fe un poquito más allá, ¿ya? El Señor nos solicita aquello. Así que vamos a presentar este proyecto de nueva iglesia y la pregunta es ¿por qué otra iglesia? ¿Ya? Tiene sentido la pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué otra iglesia? Pueden haber múltiples razones, ¿ya? Yo listé solamente 3. La principal es la necesidad de volver al buen camino, ¿ya? Les voy a pedir que leamos la Escritura, siempre es bueno leer la Escritura, ¿no es cierto? En Jeremías capítulo 6, versículo 16, dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, ¿ya? Y miren lo que dice acá: cuál sea el buen camino, y andad por él, dice. Y miren lo que agrega aquí: y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Es importante, mis hermanos, que nosotros siempre hagamos esta examinación de cómo nosotros vamos avanzando en el camino del Señor. Porque lo que el Señor vino a entregar al mundo es tremendo de grande, mi hermano. Muchas veces nosotros no valoramos lo que el Señor nos entregó, lo que Él vino a hacer por nosotros. Lo recordamos, el mes de diciembre estamos un poquito pensando en eso, pero sin embargo, mis hermanos, lo que Él hizo por nosotros es tremendo de grande. De hecho, John Wesley, él lo describía como un evento cósmico que ocurrió en el universo, no en la Tierra, en el universo, ¿ya? Fue la entrada de Dios a intervenir este universo, ¿ya? Y nosotros, los hijos del Señor, somos personas que hemos sido llamadas para ser embajadores de Cristo. Y eso tiene que estar, mis hermanos, de una manera muy profunda en nuestra mente, en nuestros sentimientos y también en nuestra voluntad. Y por eso que es necesario que nosotros siempre examinemos nuestro andar, siempre examinemos no solamente nuestra vida personal, sino también como iglesia, cómo nosotros vamos caminando en el Señor, porque es muy, pero muy importante. Me gustaría que leyéramos Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. No sé si alguien me puede ayudar con esa lectura, porque ya, mi hermano José Luis, el Señor le bendiga. Amén. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. Amén. El primer mandamiento que el Señor Jesucristo entrega a nosotros, sus seguidores, ¿cuál es? Amarás, ¿no es cierto?, a Dios con todo tu corazón, con todas las fuerzas de tu alma. Ese es el primer mandamiento. Ese es el primer amor. Y aquí la palabra del Señor dice que cuando uno, ¿no es cierto?, deja ese primer amor es porque está dejando la prioridad que Dios debe tener en nuestro corazón. Y por lo tanto, cuando nosotros dejamos aquello, entonces la palabra del Señor dice que, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, porque dejar
como prioridad a Dios es caer, mi hermano. Es caer. Y dejar a Dios como prioridad es dejar que otras cosas se interpongan en la relación que usted y yo debemos tener con el Creador. Había un anciano varón que decía: ni mi ministerio debiera interferir con mi relación personal entre Dios y, ¿no es cierto?, mi vida personal. Entonces, eso es muy importante. ¿Ya? Así es que dice, de lo contrario, ¿no es cierto?, dice: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué es lo que ocurre cuando una iglesia, mis hermanos, deja como prioridad a Dios? Hay muchas maneras como una iglesia puede dejar como prioridad como prioridad a Dios, muchas maneras. ¿Ya? Pero cuando esto ocurre, dice él, yo quitaré el candelero de ese lugar. Y nosotros como cristianos, como seguidores de Jesucristo, debemos ir donde va Jesucristo llevando el candelero. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que buscar, discernir donde esté el candelero. Allí yo voy. El Señor nos bendiga, Él nos guarde. Eso es lo que nosotros debemos hacer, ¿ya? También, mis hermanos, otra razón puede ser recuperar los lineamientos fundamentales que se dejaron atrás. Nuestros padres creyeron de una manera, pero con el tiempo muchas veces nos desviamos del camino y dejamos cosas buenas atrás. Y es necesario que nosotros las recuperemos. A esta generación le ha correspondido y Dios está llamando a recuperar aquello que quedó atrás. Muchas veces somos resistentes a esa voz y nos quedamos pegados en la tradición, en la familia. Porque, hermanos, sin duda tenemos lazos familiares que nos unen y que muchas veces, mis hermanos, nos hacen decir: no, pero acá está mi familia, aquí tengo esto otro. Y nos cuesta muchas veces dar ese paso. Pero nosotros debemos ser valientes para Dios. Valientes, ¿ya? Y lo tercero es profundizar nuestras raíces según las circunstancias actuales. Mis hermanos, la doctrina es una, pero las circunstancias van cambiando. Y nosotros tenemos que ser capaces de no dejar los principios bíblicos, pero sí podemos cambiar las formas, ¿ya? Las formas no son relevantes, pero los principios bíblicos sí lo son. Y tenemos que, en ese sentido, mi hermano, comenzar a pensar cómo podemos hacerlo para, ¿cierto?, tener otra iglesia. Bueno, aquí puse yo una nota, mis hermanos, porque cuando uno comienza de chiquitito, da mucho miedo, mucho miedo. Pero para el Señor no existen los tamaños, ¿ya? Los norteamericanos son muy estudiosos de las iglesias, ellos estudian mucho, ¿ya? Mucho. Y ellos llegaron a establecer esto. Las iglesias con menos de 3 años de antigüedad ganan un promedio de 10 personas para Cristo cada año por cada 100 miembros, ¿ya? Las iglesias con entre 3 y 15 años de antigüedad ganan un promedio de 5 personas por año por cada 100 miembros. Las iglesias con más de 15 años de antigüedad ganan un promedio de 3 personas por año por cada 100 miembros. Lamentablemente esta es una tendencia, es una forma como los organismos que se llaman iglesias van creciendo. A medida que tienen más edad, se vuelven más lentos en ganar almas. Y por eso es que muchos están promoviendo hoy día, por ejemplo en Estados Unidos, la idea de que las iglesias sean pequeñitas y empezar a multiplicarlas en vez de establecer grandes iglesias, mi hermano, donde se vuelven lentas. Entonces, no temamos ser pequeños, ¿ya? Lo importante es que el Señor esté con nosotros, mi hermano. Sí, por eso es que el Señor Jesucristo dijo, donde hayan 2 o 3 congregados, ¿qué dijo? Él estará allí, en medio de ellos. Y eso es lo más importante, mi hermano. Y el estar congregados en el nombre del Señor significa que todos los que están congregados allí
tienen en mente que Dios salva. Esa es la idea. Dios salva. ¿Por qué? Porque el nombre del Señor significa Dios salva. ¿Ya? Bueno, eso solamente como dato. Ahora, algunos lineamientos generales respecto de lo que consideramos nosotros debiera tener este nuevo movimiento. ¿Ya? El primero de ellos, mis hermanos, por supuesto que todos vamos a coincidir con esto, tienen que ser las Escrituras, o la Escritura. ¿Ya? La Escritura es la autoridad suprema que gobierna nuestras vidas. Y todo lo que nosotros hacemos debiera estar regido por la Escritura. ¿Ya? Hay cosas que por supuesto no están escritas en forma literal en la Escritura, pero es importante que a través de los principios bíblicos que aprendemos en la Escritura, podamos también, con la ayuda del Espíritu Santo del Señor, ver cómo o qué hacemos cuando esas cosas no están escritas. ¿Ya? Como dice allí, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿no es cierto?, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, la Escritura es el pilar que nosotros vamos a tener y tenemos que recuperar aquello. Un segundo pilar tiene que ver con la herencia doctrinal que nosotros tenemos. Nosotros, ustedes saben, los pentecostales venimos del metodismo. ¿Ya? Hay algunos que no les gusta esto, pero esa es nuestra realidad. ¿Ya? Venimos del metodismo. Y cuando nosotros decimos que tenemos que recuperar nuestra herencia doctrinal, significa que debemos profundizar, mi hermano, en el estudio de esa herencia doctrinal porque es rica y muy conveniente hoy día. ¿Ya? El metodismo surgió también de la iglesia anglicana, así que en algo nos parecemos, tenemos mucho en común. ¿Ya? Y cuando hablamos de herencia doctrinal, nos referimos a cierta ortodoxia que tenemos que empezar a recoger. Hay muchos jóvenes que pertenecen a la iglesia evangélica pentecostal, al movimiento pentecostal en general, y que muchas veces no saben, mi hermano, cuál es la ortodoxia que nosotros heredamos. Por ejemplo, el credo de los apóstoles está escrito en nuestros himnarios, pero estoy seguro que nosotros no se lo repetimos a nuestros hijos. Estoy seguro que en las reuniones no se habla del credo de los apóstoles. Estoy seguro que ni siquiera se pone una transparencia donde se nos dice repitamos el credo de los apóstoles. ¿Por qué? Porque eso es algo que nos identifica con los cristianos del primer siglo, mi hermano, segundo siglo. Nos conectamos con ellos de esa manera. Entonces no podemos estar desconectados. Como así también, mi hermano, parte de la ortodoxia cristiana tiene que ver con el credo de Nicea en el siglo IV y el credo de Calcedonia, fundamentales en el siglo V, mi hermano. Pero muchas veces nosotros decimos, creemos en el Señor, y muchas veces no sabemos qué creían los antiguos. Ni siquiera sabemos explicar estas cosas. Es importante. Y lo otro también, mis hermanos, es que al recoger nuestra herencia doctrinal, queremos recoger también los artículos de fe que pertenecen al movimiento metodista, ¿ya? Que, ¿no es cierto?, escribió y recomendó John Wesley a Estados Unidos cuando se forma la iglesia metodista en Estados Unidos, todavía no formada en Inglaterra, porque en Inglaterra, ¿no es cierto?, después de la muerte de Wesley, comienza entonces este movimiento a organizarse como iglesia. Wesley siempre se mantuvo dentro de la iglesia anglicana como movimiento. ¿Ya? Bueno, también es importante que al recoger nuestra herencia doctrinal, recojamos también las palabras del mismo pastor Huber, a quien nuestro pastor Huber hacía mención. ¿Qué es lo que dijo el pastor Huber? Él dijo esto: estoy rompiendo relaciones con la organización de la iglesia a que he servido toda mi vida. Yo me identifico con eso porque nací y me crié en el movimiento pentecostal, ¿ya? Pero tuve que romper relaciones con esa iglesia a la cual yo serví toda mi vida. Pero fíjense lo que dice Huber. Sin embargo, quiero que mis hermanos sepan que no he dejado de ser metodista. Eso es importante. No vamos a dejar de ser metodistas.
Sigo a Wesley con toda fidelidad. No me he apartado de las doctrinas de Wesley, sino de la iglesia. Esta separación no es una guerra. Lo mismo siempre. No es una guerra. Es simplemente, mi hermano, una separación del gobierno de la iglesia que me acogió por 50 años. ¿Y por qué? Por causa de la conciencia. Porque no podemos nosotros, hermanos, saber lo que la Escritura dice y ver cómo las cosas que se practican son reñidas con la Escritura y servir al Señor de limpia conciencia. Esa es la razón fundamental. Así que eso es lo que nosotros también queremos mantener. El tercer lineamiento ¿ya? Tiene que ver con el pentecostalismo. Nosotros somos pentecostales. Nosotros amamos la obra del poder del Espíritu Santo. Lo que se escribió allí, ¿no es cierto?, en Hechos capítulo 2, del versículo 2 al 4. Nosotros somos personas, mis hermanos, hijos de padres pobres que se criaron y salieron de las minas del carbón, ¿ya? De vecindarios sencillos, donde en la mesa muchas veces faltó pan, pero ellos confiaban en un Dios grande que se glorificaba a través del Espíritu Santo para enviar el pan que se necesitaba en la mesa. Y yo soy testigo de eso. Si nosotros, mis hermanos, hemos llegado a lugares altos de escolaridad, no es por nuestra capacidad, fue por la oración de aquellos padres que creían en un Dios que se glorificaba en el hombre y comenzaron a orar por sus hijos. Yo soy fruto de aquello y no voy a abandonar esta fe, ni vamos a abandonar esa fe, porque es el caso también de muchos de mis hermanos que están aquí, a quienes yo también conozco y sé de dónde provienen. Así que eso también es otra línea general que nos debe identificar. Una cuarta línea, mis hermanos, y esto tiene que ver con organización y administración. Y aquí consideramos que un nuevo movimiento tiene que volver al espíritu, no a la letra, al espíritu de los estatutos de 1940. Esto yo se lo dije en mi carta de renuncia, que tiene un anexo como de 70 páginas, cuando yo renuncié, porque quise explicar el punto de vista, por qué es necesario volver a este espíritu. Y en el espíritu de 1940, ¿no es cierto?, la conferencia es la que juega un rol o un papel relevante en la toma de decisiones de la iglesia. ¿Ya? No es un hombre al cual se le ocurre y manda y ordena todo, no, es una conferencia. Después vamos a explicar qué se entiende por conferencia. Pero eso es, y tenemos que volver a ese espíritu. De lo contrario, cualquier nuevo movimiento que nazca o que surja va a ser pan para hoy, hambre para mañana. Y nosotros, si queremos embarcarnos en un nuevo movimiento, no tenemos que pensar en nosotros, tenemos que pensar en nuestros hijos, en las generaciones futuras. Debemos pensar en qué herencia le legamos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Por lo tanto, tenemos que pensar en una iglesia para otros. Vamos a trabajar en una iglesia para otros. ¿Para quiénes? Para aquellos, ¿no es cierto?, que vienen después de nosotros. Una iglesia sana. Otro pilar tiene que ver con el servicio comunitario. ¿Ya? Hay múltiples formas como se puede predicar el Evangelio. El Evangelio en la calle es una más de ellos. Pero creemos que hay muchas otras formas. Y tenemos experiencia, por ejemplo, en intervenciones que hicimos, por ejemplo, en México. Y pudimos ver cómo Dios, a través de una predicación, a través de un operativo cívico, donde se juntaron médicos, enfermeros, por aquí hay algunos hermanos que tuvieron la oportunidad de participar, cómo el Señor hizo en aquel lugar. Yo sé que aquí también en Chile se hace,
creo, en mi convicción, que esa es la manera para intervenir evangelísticamente en las poblaciones. El Señor nos ayude. Pero hay múltiples formas para predicar el Evangelio. Tenemos que abrirnos a esas formas. Abrirnos a esas formas. Y otro pilar que también es importante tiene que ver con el carácter cristiano, ¿ya? Y aquí me quiero detener un poquito porque en Estados Unidos, como yo les comentaba, se hacen muchas encuestas, estudios, y se ha logrado detectar que hay una disonancia entre lo que es discipulado y las iglesias. Hay algunos movimientos que están volviendo atrás para poder recoger ideas de discipulado y empezar a discipular. Pero una de las crisis que tiene la iglesia norteamericana hoy día tiene que ver con la falta de discipulado. Y yo creo que no es la única. Yo creo que hay muchas iglesias, en otras partes también, donde falta el discipulado. Y el discipulado, mis hermanos, tiene que ver con el carácter cristiano. El carácter cristiano tiene que ver con la formación espiritual, mi hermano. La formación espiritual. El Señor Jesucristo a nosotros no nos llamó, mis hermanos, para que, ¿no es cierto?, compráramos un ticket para irnos al cielo y después que muramos nos vamos con Él a la eternidad. No, mi hermano. El Señor Jesucristo dijo que la vida eterna era conocerle a Él y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Por tanto, cuando nosotros conocemos a Dios y a Jesucristo, nuestra vida se empieza a impregnar de vida eterna. Y Pablo dice que hemos sido predestinados para ser conformados ¿a qué? A la imagen de Jesucristo. Y todo aquello, mi hermano, el ver avanzar una persona cuando recién ingresa a los caminos del Señor y poco a poco ir avanzando a la imagen de Cristo, eso tiene que ver con formación espiritual, eso tiene que ver con discipulado. Y eso, mis hermanos, es algo costoso para la iglesia. Por eso que muchas veces la iglesia no lo hace, porque cuesta trabajo. Y normalmente ocurre en grupos pequeños. Por eso que hay algunos movimientos que están organizándose de tal manera que eso ocurra, pero en lugares pequeños. El discipulado. Continuamos. El discipulado o formación del carácter cristiano sucede, como digo, en grupos pequeños. Y la importancia de iniciar una iglesia basada en el establecimiento de grupos pequeños, 5 a 15 personas. ¿Cuántas personas tuvo el Señor Jesucristo? 12. ¿Se dan cuenta? Grupitos pequeños. Y ahí Él conformó discípulos. Lo mismo también ocurre acá, ¿ya? Es difícil, cuando estamos en una iglesia grande, el día domingo, discipular, pero el discipulado ocurre en grupos pequeños. Y fíjense ustedes que esto antes se hacía en las iglesias, los hermanos antiguos. Por lo menos el caso de mi padre, él fue discipulado por 2 ancianitos, ¿ya?, que se ganaron al lado de él hasta que se le afirmaron los pies y después, ¿no es cierto?, lo dejaron solito para que él siguiera caminando. Pero por largo tiempo estuvieron visitándolo para que él pudiera ser formado. Y la formación de líderes cristianos es fundamental. Hay una escasez de líderes cristianos. Es importante que nosotros nos preocupemos de aquello. El discipulado, por lo tanto, es muy importante para eso. Ahora, la prioridad del discipulado, ¿ya?, debe ser intencional. Esto no sucede porque el hermano viene a la iglesia y bueno, se empieza a contagiar con nosotros. No, esto es intencional. Yo debo intencionalmente preocuparme de esto. Debemos preocuparnos de eso. Y creemos, mis hermanos, que el discipulado hoy debe enfocarse en 3 segmentos. Primero, prioridad, los niños. Segundo lugar, la juventud. Tercer lugar, matrimonios jóvenes. Por supuesto, podemos abarcar todo el espectro etario, pero si tuviéramos que focalizarnos, eso es fundamental para la iglesia de las próximas generaciones, ¿ya? Y los niños, los ministerios con niños y juventud,
tienen que hacerse y realizarse con apoyo a los padres. Los padres ya no pueden estar despegados. Esto no es llegar y segregar a los niñitos, llevarlos por una salita, por otra salita y listo, y se acabó el ministerio de niños. No, tiene que haber apoyo en los padres, porque los padres son los que llevan la mayor parte del tiempo con los niños en el hogar. Y ellos son los que tienen la responsabilidad bíblica de discipular, no la iglesia. Nosotros podemos apoyar, pero ellos son responsables. Entonces eso es muy importante. Bueno, esto es el mismo cuadro, pero en términos de prioridades, ¿ya? Primero, el carácter cristiano. Segundo, servicio comunitario. Tercero, herencia doctrinal, pentecostalismo. Y cuarto, organización de administración. Y por supuesto, todo esto es sustentado por la Escritura, que es nuestra autoridad fundamental. Nuestra misión. Hemos considerado con algunos hermanos que nos reunimos que nuestra misión es adorar a Dios y anunciar el Evangelio de Jesucristo para transformar vidas. Y esa palabra transformación de vida nuevamente tiene que ver con discipulado, mi hermano, a través del poder del Espíritu Santo, porque Él es quien opera hoy día. Sin Él, nosotros no somos nada, mi hermano. El Espíritu de Dios es fundamental en nuestras vidas. Hay muchas veces que nosotros, los que venimos del movimiento pentecostal, confundimos la idea del poder del Espíritu de Dios estrictamente a estar dentro de la iglesia, hablando en lenguas, hablando profecías, hablando los sueños que tuvimos. Hermanos, esas son manifestaciones espirituales lindas del Señor, pero el ministerio fundamental del Espíritu de Dios es la transformación de vidas. Ese es el ministerio del Señor, del Espíritu Santo del Señor. Entonces el Señor nos ayude para nosotros entender aquello. Nuestra visión, ser una comunidad de fe en Cristo que impacta a la sociedad. ¿Cómo la va a impactar? Nuevamente, a través de la formación espiritual. Esa frase, esa palabra es fundamental. Tiene que ver con formación del carácter, discipulado, de personas mediante la enseñanza de valores y principios bíblicos. ¿Cuáles son nuestros valores? Amor. Y dentro del amor quisimos focalizarnos en dos ideas. El respeto. Porque creemos, y lo digo con mucha sencillez, mis hermanos, los pastores deben respetar sus congregaciones. Y sus congregaciones deben respetar también a sus pastores. Tiene que haber respeto mutuo. Y por supuesto, servicio. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados a servir, no a ser servidos. La iglesia fue llamada a servir. Importantísimo. Otro valor es la familia. Tenemos que valorar la familia. Tenemos que enfocarnos en la familia. La excelencia. Tenemos que dar al Señor lo mejor. Eso es lo que nos enseñaban a nosotros, mi padre, mi madre, los hermanos ancianos que nos exhortaban anteriormente. Hijitos, nos decían a los jóvenes, al Señor se le entrega lo mejor. Pero eso tiene que ser de parte de todos, del hermano, del pastor, del obispo, del superintendente, de quien sea. Al Señor es lo mejor. Y una vez que entregamos lo mejor, no confiamos en lo nuestro que es mejor. Seguimos confiando ¿en quién? En Dios. ¿Se da cuenta? En Dios. Ética cristiana. Tiene que haber ética cristiana. Transparencia, integridad, justicia y verdad. Son parte de nuestros valores. Bueno, aquí hay un bosquejo bien genérico de lo que se puede extraer del Estatuto de 1940. Por supuesto, esto hay que actualizarlo, pero si ustedes van allí y lo estudian, se van a dar cuenta que pueden extraer estas ideas de ahí, ¿ya? En primer lugar, la conferencia. La conferencia tiene que volver a ser un lugar de encuentro entre ministros y laicos, ¿ya? Juan Wesley nunca concibió una conferencia
donde no estuvieran los laicos incorporados en la toma de decisiones, ¿ya?, de la iglesia. Debe volver a eso. Y por supuesto la conferencia puede nombrar un superintendente, ¿ya? La conferencia también puede nombrar un directorio, ¿ya? Y el directorio obviamente puede tener un presidente, ¿no es cierto?, como son los directorios, secretario, tesorero, etcétera, ¿ya?, que se ocupa de las cosas financieras, materiales, administrativas. Y el superintendente, mis hermanos, se define, o el obispo, y aquí estoy frente a un obispo, así que él puede corroborar si estoy diciendo o no lo que corresponde, se define como uno más de entre sus iguales. Es uno más de entre sus iguales. No es visto como algo superior, ¿no es cierto?, donde todo lo que se dicta desde arriba, ¿no es cierto?, se ordena y todos obedecen sin cuestionamiento alguno. Eso no es una iglesia, mi hermano. Juan Wesley la concibió como, ¿no es cierto?, un cargo, un oficio que se escogía y que ese superintendente o obispo era responsable, tiene una labor fiduciaria frente a la conferencia. No se puede arrancar con los tarros, en otras palabras, en buen chileno. Y por lo mismo es que de la conferencia dependen algunas cosas. Una de ellas tiene que ver con el Consejo Episcopal, que justamente es el organismo que, ¿no es cierto?, colabora al trabajo del superintendente, evalúa al superintendente, ¿ya? Y por supuesto, si hay problemas con el superintendente, ese organismo es el que, ¿no es cierto?, vela para tratar esos temas con el superintendente u obispo, ¿ya? También, por supuesto, tiene que haber un consejo judicial, que eso ya lo sabemos, todas las iglesias lo tienen, las denominaciones, así que no voy a entrar en detalles con eso. Pero también de la conferencia dependen los ministros, ¿ya?, pastores probando, diáconos, presbíteros, ¿ya? También las iglesias locales. Y las iglesias locales, ¿no es cierto?, el pastor modera la iglesia. ¿Qué significa que el pastor modera la iglesia? Que él tiene que estar al tanto de todo lo que ocurre en la iglesia. Él no puede estar no al tanto de lo que ocurre en la iglesia, pues él es el que está, ¿no es cierto?, a cargo de esa iglesia. Sin embargo, la junta de oficiales es quien administra, ¿no es cierto?, materialmente la iglesia. Y el pastor preside esa junta de oficiales y esa palabra significa algo muy especial que la vamos a definir más adelante, ¿ya? También pueden haber ministerios y comités que dependen de la conferencia y, por ejemplo, en este caso, el comité, el seminario Fe en el siglo XXI podría ser parte de esta conferencia, ¿ya? Y es lo que nos gustaría realizar en el corto plazo. Transformar este ministerio Fe en el siglo XXI en un seminario. Ahora, la conferencia general anual es la autoridad, como dije, suprema de la denominación. Y esto es lo que significa conferir o reunirse en conferencia. Es deliberación conjunta. Nos juntamos a deliberar juntos. El 50% de los miembros son pastores y el otro 50% son hermanos delegados de las iglesias locales. Esto existía antes, mi hermano. Yo no estoy hablando nada nuevo. Esto existía antes. Lo que estamos haciendo es recoger lo que había antes y que se perdió el año 2000. Eso fue lo que ocurrió el año 2000. Se desmanteló lo que quedaba de un sistema episcopal, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, la conferencia anual tiene poder legislativo sobre todas las materias de la denominación. Incluye aspectos relacionados con la selección, continuidad, cese de los miembros del episcopado, asegurando que los superintendentes u obispos sean también responsables ante la iglesia, ¿ya? No solamente responsables ante Dios, como muchas veces se dice, responsables ante la iglesia. Porque antiguamente, y usted puede revisar Hechos capítulo 13, me parece, donde es el concilio de Jerusalén, ¿no es cierto? Ellos dicen, ¿cierto?, una declaración bien bonita donde dice: nos ha parecido bien a nosotros el Espíritu Santo. Estaban reunidos y en la iglesia primitiva
se consideraba que en la reunión de los miembros estaba allí el Espíritu Santo del Señor. Por eso la importancia de la conferencia, donde deliberamos juntos. Superintendente, podría ser más de uno dependiendo de la necesidad de la obra. Se elige en la conferencia. El cargo dura un periodo de 4 años con reelección por un periodo más, si es necesario. Los superintendentes u obispos, de acuerdo con la línea metodista tradicional, no se ordenan, ¿ya?, sino que se consagran para el cargo. Y aquí hay un error, porque en el movimiento pentecostal se tiende a pensar que el superintendente u obispo tiene que ser vitalicio, ¿ya? No es una ordenación eclesiástica, no es un orden eclesiástico ser obispo. La palabra del Señor habla de ancianos, presbíteros, también como obispos. ¿Por qué? Porque el episcopos, ¿no es cierto?, es una función que significa supervisión de almas. Y eso es lo que hace un anciano. Supervisa las almas, el crecimiento de las almas. Por lo tanto, se consagran para ese cargo. Es decir, ser superintendente o obispo no es una orden eclesiástica como la de un pastor diácono o presbítero, ¿ya?, sino una posición desde la cual se realiza el trabajo de supervisión de almas. ¿Se entiende, no? Amén. Okay. Esta es más o menos el esquema o cómo funciona la estructura. Nosotros pusimos allí denominación y aquí le pusimos un nombre, el nombre que consensuábamos con algunos hermanos, y le pusimos Iglesia Evangélica de Fe Pentecostal. Por supuesto, este es el nombre que nos gustaría, pero obviamente hay que buscarlo, ¿no es cierto, hermano Benjamín, hermano Gabriel? Hay que buscar este nombre a ver si está disponible. Y si no estuviera disponible, bueno, buscaremos otro. Pero este recoge un poquito cercanamente las ideas y esperamos que esté disponible el nombre, ¿ya? Pero fíjense ustedes que hay una relación entre la denominación y la iglesia local. La denominación se crea para servir las iglesias locales, no para ser servida de las iglesias locales. ¿Y cómo sirve la denominación a la iglesia local? Bueno, provee cuidado y dirección espiritual, ¿ya? Designa pastores, ¿ya? Imparte enseñanza teológica a las iglesias, asesoría en programas de discipulado y evangelización, asesoría legal, administrativa, financiera, asesoría en la construcción de templos, por ejemplo, ¿ya? Y la iglesia local, como respuesta a este cuidado, también responde, mis hermanos, y acepta el cuidado y la dirección espiritual, implementa planes de discipulado de miembros, implementa programas de evangelización y servicio a la comunidad. No alcanzo a leer ahí, pero dice, colabora y participa con la organización central, que es la denominación. Y también aquí hay algo que a mí me gustaría ver si se pudiera implementar. Esto es algo que vamos a tener que estudiar, pero soy de esa idea yo. Acepta cláusulas de confianza, especialmente en el tema de las propiedades, ¿ya? Esto es una cosa muy delicada y que un nuevo movimiento debería preocuparse de ese punto. Y trabaja con un directorio, el pastor modera la iglesia, ¿ya?, y envía delegado a la conferencia, ¿ya? El pastor local puede recibir un salario, ¿ya?, como lo describió el pastor Huber. El pastor Huber, en uno de sus artículos, él dijo: el pastor se debe a las juntas oficiales, que es la responsable de las materias administrativas y financieras de la iglesia, y que fijan un salario al pastor. Eso lo dijo el pastor Huber. ¿Por qué tiene que ser diferente ahora? Volvamos a ese tiempo. Recojamos esa idea. Porque muchas veces el amor al dinero es lo que perjudica a las iglesias. Pervierte. Exactamente, pervierte la iglesia. Así que eso es muy importante. Otra cosa relevante aquí es que
debemos cambiar un poquito las ideas. Yo ya le dije a mi hermano, a algunos hermanos que me acompañan, yo desde el punto cero no quiero tener nada que ver con los dineros que se junten. Así que olvídense de mí. Yo voy a aportar también, pero no quiero tener nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Yo no voy a ver contabilidad ni cosas. Por supuesto, ellos me van a informar alguna cosa, pero otros se van a encargar de aquello. ¿Por qué? Porque las ofrendas y diezmos ¿ya? Debieran entregarse a la iglesia, no al pastor. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende, no? No al pastor, a la iglesia, porque los dineros deben ser institucionalizados. Y la manera de institucionalizar los dineros u ofrendas es entregándolos a la corporación, a la iglesia local, a un directorio, no al pastor. El pastor podrá recibir de allí alguna cosita, por supuesto. La iglesia tiene que cuidarlo también y cuidarlo bien, ¿ya? Pero él no va a tocar dineros de la iglesia. Tenemos que hacer ese cambio. Es radical en el movimiento pentecostal. Pero si de verdad queremos heredar el movimiento pentecostal que inició el pastor Huber, tenemos que volver a aquello. De lo contrario, no estamos siendo herederos de lo que él nos legó. ¿Por qué evangélica? Bueno, porque creemos que Dios se ha revelado a sí mismo y su verdad en Jesucristo supremamente, por medio de la Escritura y a través del orden creado. Porque creemos que la estructura está inspirada verbalmente por Dios, es inerrante en la Escritura original, de modo que es totalmente confiable y de autoridad suprema y final en todo lo que dice. Por lo mismo, la vida del creyente debe ser una proclamación viva del Evangelio a toda persona, en todo lugar, mediante la guía indispensable del Espíritu Santo, en obediencia a la gran comisión y velando por el bienestar del prójimo. Por eso somos evangélicos. ¿Sabía usted por qué era evangélico, no? Por eso somos evangélicos, porque esto es algo que aceptamos y está impregnado en nosotros, ¿ya? ¿Y por qué de fe pentecostal? Bueno, porque identifica y caracteriza nuestra fe, ¿ya? Nuestros antecesores nos transmitieron una fe viva basada en la obra transformadora del poder del Espíritu Santo en hombres y mujeres. Y sostenemos firmemente, ¿ya?, que los dones espirituales siguen vigentes y operan en la actualidad. Podríamos respaldar eso bíblicamente, pero no lo vamos a hacer porque sería muy largo. Asimismo, somos herederos del legado del movimiento pentecostal originado en el histórico avivamiento espiritual de 1909 en la ciudad de Valparaíso, ¿ya? Eso es lo que somos, y por eso de fe pentecostal. Esto sería más o menos la estructura de la iglesia local, como para imaginarse un poquito la estructura. El pastor, por supuesto, modera la iglesia en general, pero solamente preside la junta oficial. ¿Qué significa que preside la junta oficial? Significa que él la reúne, porque el pastor es responsable de que eso ocurra. Las reuniones de juntas oficiales tienen que hacerse, ¿ya? Ahí está el directorio de la iglesia. Pero presidir significa, mis hermanos, que el pastor solamente dirime en materias administrativas y financieras cuando no hay consenso en la junta. Por ejemplo, supongamos que hay un empate, el pastor entonces rompe el empate. De lo contrario, preside y acoge lo que dice la junta de oficiales. Por supuesto que él tiene voz, ¿ya? También él presenta proyectos, planes espirituales, etc. Pero la parte administrativa y material, ¿cierto?, tiene que trabajarse de esta manera. Ahora, existen distintas cositas que pusimos allí que son prioritarias para nosotros. La escuela dominical, ¿ya?, tiene que ser fundamental en esta nueva iglesia. No podemos dejar atrás esa tradición cristiana, mi hermano, que existe en todas las denominaciones, ¿ya?, como es la escuela dominical. Existen las iglesia presbiteriana, la iglesia anglicana, la iglesia metodista, bautista. Todos
¿no es cierto?, tenemos como común aquello, la escuela dominical. Eso tiene que permanecer. Pero también el pastor, ¿no es cierto?, dirige directamente todas estas cosas, escuela dominical, ministerios de niños, de juventud, matrimonios, adultos, evangelismo, proyección comunitaria, ¿ya? O sea, alcanzar a las personas que no conocen al Señor, música y alabanza, indispensable, ¿ya? Por supuesto, una característica que tiene que haber en la iglesia local tiene que ser el discipulado, y por lo mismo es que lo tenemos allí como una característica importante en la iglesia local, y el discipulado de nuevos miembros. Esto era fundamental, mis hermanos, en la iglesia primitiva, el discipulado de nuevos miembros. Pero la familia también es importante. El discipulado en la familia. Y lo que mencionaba hace un rato, la formación espiritual. También la comunicación es otra cosa importante que tiene que haber en la iglesia local. Comunicaciones. Y como digo, administración y finanzas es algo que no dirige directamente el pastor, pero sí a través de las juntas oficiales él preside. Eso es más o menos cómo luciría una iglesia local, ¿ya? Ahora, la iglesia local debiera concebir conferencias de iglesia local, ¿ya? O sea, cada iglesia local debe realizar una conferencia anual o cada 6 meses. ¿Ya? En algunas denominaciones se hace, tengo entendido, ¿no es cierto? Se llaman asamblea. Tienen otros nombres, pero hay, ¿no es cierto? Podemos llamarle, digamos, de acuerdo a nuestra tradición, conferencia local, de iglesia local. Concilio también. Claro, asambleas, congregaciones en algunos casos. Claro, también hay. Pero aquí básicamente se da cuenta de las distintas actividades espirituales y materiales que se desarrollan en la iglesia y aquellas que se planean a futuro. Eso tiene que ocurrir. Y se los digo por experiencia. En Estados Unidos, en la iglesia de la cual yo salí, eso se implementó. Hubo cosas que se implementaron, por lo menos en mi iglesia local. Yo todo esto, había muchas cosas que están acá que lo hice, ¿ya? Allá se necesita esto por ley. Aquí en Chile la ley es tan flexible que permite distintos modelos. Allá es más estructurado. Y esto tuvimos que hacerlo. Lamentablemente, como no se entiende la obra en el extranjero, muchas veces entonces no se permite que las iglesias que se planten en otros lugares, vayan conforme a la ley, ¿ya? Pero estas son cosas que se hicieron. Los miembros tienen derecho a voz y voto en la elección de delegados sin limitarse a otras materias, ¿ya? En esta conferencia participan todos los miembros activos o plena comunión de la iglesia. Los pastores son ministros que moderan la iglesia local, dirigen la actividad espiritual en el cuidado de las almas y presiden la junta de oficiales. Otra cosa interesante, mi hermano, es que tiene que haber una iglesia local centrada en el discipulado. Esto es lo que hemos estado enfatizando. Debemos practicar, mis hermanos, lo que el Señor Jesucristo enseñó. Él decía, nuestro Maestro, de gracia recibiste, dad de gracia. Y esto hay que hacerlo para evangelizar. Cuando yo estoy evangelizando, es porque quiero ir a dar de gracia, mi hermano. Por eso que nadie debiera restarse. No, yo soy del ministerio del canto. No, nadie debe restarse para ir a dar de gracia, mi hermano. ¿Por qué? Porque recibimos de gracia. Y esto, mis hermanos, cuando uno da de gracia a otros, es ser una persona que bendice a otros. Es ser un bendecidor. Voy a contarles acerca de otro estudio que los americanos hicieron, que son muy buenos para estudiar. Y ellos, por ejemplo, hicieron un estudio de 2 grupos que fueron como misioneros a Tailandia, ¿ya? Y en Tailandia ellos caracterizaron estos grupos, ¿no es cierto? Y uno de ellos se dieron cuenta que era, como característica, como patrón principal, eran bendecidores, ¿ya? Gente bendecidora. Y este otro grupo era convertidores, gente convertidora. Y hay una diferencia grande entre los 2 grupos. Los convertidores están orientados al resultado. Lo único que quieren
traer una persona y meterla a la iglesia, otra persona y meterla a la iglesia. Eso no da resultado. En 2 años los convertidores llegaron a tener una persona convertida. ¿Ya? Harta gente llegaba a la iglesia, pero al final se iban, uno quedó convertido. Los bendecidores, 40 personas. ¿Se da cuenta la diferencia? Pero ser bendecidor, mis hermanos, es más lento. Requiere trabajo, requiere dedicación. ¿Ya? Y por eso es que, mis hermanos, tenemos que aprender muy bien a reconocer nuestro prójimo para poder ser bendecidores de nuestro prójimo. Pregunta, ¿ustedes conocen a su prójimo? ¿Quién es su prójimo? ¿Quién es su prójimo? ¿Me han preguntado, ¿quién es mi prójimo, Señor? Esa pregunta se la hicieron al Señor. Y Él explicó lo que era el prójimo, ¿no es cierto? Pero solamente como ejemplo nada más, porque podemos definir el prójimo de muchas maneras. Si yo vivo aquí, en este lugar, esta es mi casa, yo debiera conocer a mi prójimo, mi vecino, el que está al lado. ¿Cómo se llama? ¿Qué necesidades tiene? ¿Tiene alguna necesidad espiritual? ¿Alguna necesidad física? ¿Converso con él o no converso con él? ¿Lo saludo siquiera? El que está acá, el otro vecino, el vecino que está acá, el vecino que está acá, ya llevamos 4. Y los que están en cada esquina, 4 más. O sea, 8 prójimos, 8 personas a las cuales yo debería conocerlas y saber cuáles son sus necesidades. Y fíjense ustedes que en la interacción de Jesús con su prójimo se resumen, hay algunos eruditos que se dedicaron a estudiar los 4 evangelios y mirar la manera como Jesucristo interactuaba con la gente con la cual él predicaba el evangelio, y llegaron a establecer que las top 5, o sea, las 5 primeras más importantes actividades que el Señor Jesucristo hacía para bendecir, no para convertir, para bendecir, son estas 5 que están aquí. Primero, la oración. Él siempre oraba. Oraba a su Padre para saber qué hacer. Siempre oraba Él. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer, siempre orar. Muchas veces nosotros pensamos que orar es solamente orar 1 hora a las 7 de la mañana. Pero orar, el Señor dice que tenemos que hacerlo ¿cuántas veces al día? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces hay que orar? Todo el tiempo. 24/7. ¿No es cierto? Todos los días de la semana, todas las horas del día, diríamos estar orando, excepto cuando estamos durmiendo. ¿Ya? Pero tenemos que orar. Y muchas veces orar por el prójimo. Hay veces que usted va caminando por la calle, se cruza con alguien, no es necesario que lo conozca, ore por esa persona. Eso es lo que hacía el Señor, mi hermano. Orar por los demás, porque eso es bendecir. ¿Ya? Lo otro, mis hermanos, que hacía el Señor, y usted lo puede ver en los evangelios, es atender escuchando al prójimo. Escuchar al próximo, al prójimo. Muchas veces cuando alguien viene a contarnos un problema, nosotros los cristianos nos desesperamos porque ¿y qué palabra le voy a decir de vuelta? No piense en eso, simplemente escuche. Y muchas veces escuchando usted bendice, y escuchar a otra persona es mostrarle amor, mi hermano, es mostrarle amor. Usted quiere mostrarle amor a alguien, escúchelo. No se apuren en decir lo que usted piensa, no, escuche primero. Y luego el Señor le va a dar palabritas. Otra cosa que hacía el Señor Jesucristo y que nosotros hemos dejado de lado y que antes esto se practicaba, era lo que está aquí. Comparte una comida con el prójimo. Antiguamente, mis hermanos, las casas pastorales tenían unas mesas, yo recuerdo, mesas largas. ¿Por qué? Porque invitaban incluso a la gente que no tenía dónde caerse dormida, ¿ya? Por no decir otra cosa. No tenían dónde dormir, las invitaban. Mi padre, yo me recuerdo, cuando él invitaba también personas que andaban con su saco al hombro, con su pelo todo así, tieso de estar tan cochino,
y muchas veces maloliente y los sentaba a la mesa con nosotros, mi hermano. Eso se hacía antes. Y hoy día, ¿lo hacemos o no? No lo hacemos. Las iglesias pentecostales, ¿por qué crecieron? Porque hacían eso. Pero hoy día, ¿qué se hace? En las casas pastorales se pone un portón bien grande con ¿cuánto se llama? Cámara, ¿no es cierto?, de televisión interna, qué sé yo, y la persona que toca el timbre, ¿no es cierto?, se mira desde adentro, ¿sí? ¿Quién es?, qué sé yo. Eso no era así antes, mi hermano. Tenemos que volver a aquello. Tenemos que volver a aquello. Entonces, hay que compartir una comidita con el prójimo. Vive sirviendo al prójimo. Otra cosa que hacía el Señor Jesucristo, servir al prójimo. Y siempre Él, por último, animaba al prójimo con una historia. Siempre me gusta ver ese pasaje cuando el Señor Jesucristo empieza a hablar, ¿no es cierto?, del hijo pródigo para reconciliar a Pedro con Mateo, ¿no es cierto? Y parece que lo estoy viendo, que él llega, se arremanga las manos después de haber comido en la mesa y le dicen, vengan, les voy a contar una historia. Y él empieza a contar la historia del hijo pródigo y al final, ¿qué logró? La reconciliación esperada. Que los pecadores se arrepintieran. ¿Se da cuenta? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros practicamos esto, vamos a tener una iglesia local, ¿cierto?, enfocada o centrada en el discipulado. Bueno, entonces queremos establecer una obra acá en Estados Unidos. Le hemos llamado Iglesia Evangélica de Fe Pentecostal, IFP. Vamos a nombrar 2 guías. Vamos a establecer 2 guías acá. Así que vamos a presentar estos 2 guías. Uno en Santiago, la pareja de guías en Santiago, un matrimonio muy antiguo de la iglesia. Y voy a invitar aquí a mi hermano Alejandro Moreira y a mi hermana Jacqueline Vergara para que pasen por aquí. Y ellos van a ser los guías de Santiago. Ellos están viviendo en la zona de Las Condes. Así que por favor, pasen por aquí para que puedan, digamos, juntitos. Si alguien desea en esta zona, ¿no es cierto?, ubicar a alguien, quiero participar en este movimiento, bueno, aquí están los guías. El Señor los bendiga, ¿ya? Pues vamos a dar gloria a Dios por eso. En Viña del Mar vamos a dejar a nuestro hermano José Luis Moraga, nuestra hermana Cecilia García, así que los vamos a invitar a que pasen por aquí. Ellos van a quedar a cargo de Viña del Mar. Así que si hay alguien en Viña del Mar, ¿no es cierto?, que quisiera pertenecer a este movimiento, ¿no es cierto?, y contactar a la iglesia, aquí están los guías. Ellos van a disponer números telefónicos para posteriormente vamos a irlos entregando para que ellos puedan ser contactados. Vamos a recibir a nuestros hermanos con 3 glorias. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Luego, antes de terminar el servicio, vamos a orar con ellos. Ahí los voy a invitar a que pasemos a orar para orar con ellos y para que el Señor los bendiga. Bueno, a pesar de que somos poquitos, pero el Señor también nos ha provisto en el equipo de trabajo nuestro un asesor jurídico. Así que un amigo de cuando éramos jóvenes, ¿ya?, cuando pertenecíamos al grupo de jóvenes, aquí entonces, allí conocimos a nuestro hermano Benjamín Montero, un testimonio muy precioso, participamos en muchas misiones juntos, nos conocemos con nuestro hermano Alejandro y el hermano Benjamín desde mucho tiempo, así que nuestro hermano Benjamín Montero, pase por aquí para que lo conozcan, él va a ser nuestro asesor jurídico, ¿ya? Él nos va a ayudar a nosotros, ¿ya?, porque nosotros somos ingenieros, no tenemos idea de leyes, él nos va a ayudar y nos va a decir, no, ya dejen de molestar tanto, si esto no se puede llevar acá. ¿No es cierto? No, ellos no van a poner la norma. Mi hermano Benjamín Montero, muchas gracias por estar con nosotros. Y por supuesto, nuestro hermano Gabriel Vázquez, él va a ser el abogado redactor de estatuto y reglamento. Yo le había puesto de los estatutos, y después me acordé, él me dijo estatuto, así que lo corregí.
mi hermano Gabriel, Señor le bendiga. Él va a ser quien nos va a ayudar a redactar todo lo que ustedes vieron. Por supuesto, van a ver otros detalles que él nos va a ayudar a redactar, posteriormente a presentar también al Ministerio de Justicia, hasta que salga esto aprobado en el Ministerio, si Dios quiere, ¿ya? Así que muchas gracias, hermano Gabriel. Bueno, como conclusión, antes de cerrar, conclusión. Se requiere pensar en las generaciones futuras. Esto es lo que nos mueve, ¿ya? Aquí no es como yo voy parado, si voy a tener o no voy a tener poder, si voy a tener o no voy a tener posición. No, eso no me interesa, ¿ya? El Señor a mí me ha llevado a posiciones súper altas y me siento honrado por el Señor. Y escuché una expresión que a lo mejor puede ser muy chilena, pero la voy a repetir acá, de un hermano que conocimos en Peñaflor, el hermano Marvin, ¿ya? Que resultó ser un ex alumno nuestro con el hermano Alejandro, y que lo dejamos de ver cuando era chiquitito, ¿ya? Pasó por una situación muy difícil, el Señor hizo una obra muy grande en su vida, y él es una persona muy colaboradora, entregada al Señor, y nos dijo, el Señor ha hecho tanto conmigo que yo de Curicó me iría, ¿cómo? A Maipú, dijo, de Curicó me iría a Maipú, de Guatita, dijo. Porque está expresando lo agradecido que él está, mi hermano de Dios. Y yo también me siento igual. Y mi hermano Alejandro igual se siente igual. Y todos los que estamos acá nos sentimos igual. Así que esto lo vamos a hacer no apoyando al pastor que está al frente. Yo soy solamente un instrumento del Señor hoy. ¿Ya? Estamos pensando en generaciones futuras. Eso es lo que nos mueve la iglesia para otros. Eso es lo que queremos hacer, ¿sí? En las generaciones futuras. Nuestra generación adulta debe trabajar con la gracia que brinda el Espíritu Santo para legar no solo el Evangelio, sino una iglesia sana a las generaciones futuras. Dios nos llama a edificar su iglesia y a ser discípulos, y eso es lo que queremos hacer. Ese debe ser el foco de esta nueva iglesia, como lo fue en el comienzo. Una denominación verdaderamente heredera del pentecostalismo debe volver a los fundamentos doctrinales y organizativos iniciales. No se deben replicar modelos actuales del pentecostalismo que sabemos están reñidos con nuestra tradición. Como conclusión. Bueno, ahora, mis hermanos, antes de finalizar esto, porque yo sé que es largo, vamos a dejar lugar un ratito chiquitito para preguntas. Alguno que tenga alguna pregunta, la puede hacer, alguna clarificación. Si no hubiera, seguimos adelante. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó todo claro? ¿No? ¿O quedó todo claro o quedó todo enredado? Una de dos. ¿O no se entendió? Claro. Bueno, si no hubiera ninguna pregunta, entonces pasamos al siguiente punto, que es, vamos a entrar al cuarteto, ¿no es cierto? Que va a cantar O Santa Noche. Pero antes, para cerrar esto definitivamente, me gustaría justamente invitar a todos ustedes a orar, a arrodillarnos delante del Señor. Me gustaría que mi hermano Guía, mi hermano Benjamín pasaran aquí adelante, mi hermano Gabriel también aquí adelante. Nos vamos a ganar detrás de ellos, ¿ya? Toda la iglesia, por favor, gánese detrás de ellos. Y usted va a estirar su manito y vamos a orar por ellos, para que el Señor los bendiga. Y que esto que estamos iniciando aquí no sea algo humano, sino sea algo del Señor. Y veamos su gloria, ¿no es cierto?, en esto que estamos iniciando. Así que pasen por aquí mis hermanos José Luis, esposa, hermano Alejandro, hermana Yaquilín. Rodíense aquí adelantito, hermano Benjamín. Hermano, pueden arrodillar. Y la iglesia, por favor, pase detrásito de mis hermanos para que hagamos este acto. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias. Ahora, nuestro deseo es comenzar de manera muy reconociendo que tú eres el Dios poderoso, el Dios que puede hacer todas las cosas.
queremos declarar delante de ti en esta hora que no confiamos por ninguna manera en nuestra prudencia, sino que nos fiamos completamente de ti, para que tú nos utilices, Señor, para que tú engrandezcas esta obra. También te presento a estos matrimonios que han sido, Señor, en esta hora, dados como guías, Señor. Hermano Alejandro Moreira, su esposa, nuestra hermana Jacqueline Vergara, también nuestra hermana Luis Haga, y también su esposa, nuestra hermana, para que tú bendigas estos matrimonios, para que muchas personas, Señor amado, puedan, Dios mío, llegar, Dios mío, donde ellos se reúnen, puedan ser ganados para ti. Enséñanos, Señor, a disciplinar a aquellos que te buscan. Señor, tu Santo Espíritu fundamental, te lo rogamos en esta hora para que Él trabaje en vidas de estos pecados. También te ruego, mis hermanos, Señor, por los hermanos de Benjamín Montero, hermano Gabriel Valle, especial, hermano Gabriel, dale la inteligencia, la fuerza, la salud, Señor. Él, Señor, haga que nos vaya guiando, Señor. Queremos hacer las cosas bien, establecidas, Señor, de acuerdo a leyes humanas. Deseamos, Señor amado, que tú te bendigas y vayas buscando, vímonos, ayúdanos, Señor, dentro de nuestro que también vaya colaborando, dando cierto. Amado, te lo presento ahora, José, te ruego, te bendiga en el nombre. Amén. El Señor les bendiga.